mes de septiembre. Hoy es exactamente el día en que se celebra la independencia de esta nación. Aparentemente muchos andan patrióticos viendo los desfiles, ¿verdad? Qué bendición, eh, si fuese así. Yo siempre he disfrutado los desfiles hasta cierta edad de mis hijos, siempre los llevé, y pues por muchos años desfilé. No era opción si lo hacía o no, pero sí lo disfruté. Así que qué bueno. Y hoy estamos levantando un ayuno por Honduras. Repartimos nuestra guía de oración, creo que antier, no me acuerdo, no sé cuándo le enviaste, Gaby. Ayer, para que pudiésemos en un mismo espíritu estar alineados con la voluntad de nuestro Dios. Nosotros hemos estado orando porque todos los que maquinan el mal y también los que hacen el mal no prevalezcan sobre Honduras. Creemos fielmente que vivimos en una tierra buena y anhelamos que el Señor escuche nuestro clamor y que lo que esté sucediendo alrededor de nuestra nación tenga un giro poderoso en Él. Es nuestro clamor. Así que nosotros no nos cansamos de bendecir la pródiga tierra en que nacimos. Tranquila, pastora, nada va a pasar, no vamos a declamar. Así que bendecimos esta tierra, ¿verdad? Seguro usted está al tanto del tema que a la luz de la palabra vamos a abordar en este día, pero yo quiero afirmarle, el título de este tema es el anticristo. Siempre le he dicho, no tengo una instrucción relacionada a las épocas en las que vivimos, simplemente recibo una instrucción de parte del Padre y esa es la palabra que nosotros compartimos. ¿Por qué la estableció para esta fecha? Pues Él sabrá por qué lo hizo de esa manera. Uno solamente tiene que obedecer a hacer, ¿verdad? Así que vamos a hablar del anticristo, y yo sé que el anticristo o el tema del anticristo despierta mucho interés en todo en el mundo, en todas. El mismo Hollywood lo ha puesto en medio de películas, de reportajes y no sé cuántas cosas más, y ellos mismos han contribuido a que se distorsione a este personaje que está en medio de la tierra operando. Quiero que conozcamos algunas cosas previo a entrar en la palabra misma, que es importante que nosotros la sepamos. Anti, porque la palabra dice el anticristo, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos entender esta palabra, estas letras, esta sílaba anti? Podemos entenderlo de dos maneras. Primero, anti significa contra, y también anti significa o tiene un significado que es en lugar de. Preste atención a eso, contra y en lugar de. Por lo que entendemos entonces que el anticristo no solamente está en contra de Jesucristo y todo lo que Él representa, no solamente está en contra de eso, sino que Él quiere ocupar el lugar que le corresponde a Jesucristo, porque es en lugar de. Entonces, dos cosas importantes: Él se opone a todo lo que es Cristo, absolutamente todo, y Él está pretendiendo ocupar el lugar que le pertenece a Cristo Jesús. Entonces, cuando yo entiendo esta circunstancia o estas definiciones,
Yo tengo un profundo convencimiento en mi corazón, amados, que más que un lugar físico, el lugar que el anticristo quiere ocupar es el lugar donde Cristo Jesús es Rey y Señor. Y usted conoce ese lugar. ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es? Dígalo fuerte. Es nuestro corazón. No tengo la menor duda que el lugar que quiere ocupar el anticristo es el lugar que debe de ocupar el Señor. Y el lugar que ocupa Jesucristo en nuestras vidas es nuestro corazón, donde reina y opera Él. ¿Qué es lo único que Dios pide del hombre? El corazón. Mire, yo no me canso de ver lo maravilloso que es nuestro Dios y cómo cada palabra está hilvanada, cada enseñanza tiene un propósito. Y si usted dispone el corazón, mi amado, en cada tiempo de instrucción, lo único que usted va a recibir es la semilla que se planta cae en una tierra en la cual la semilla no se va a pegar, no va a dar un fruto. Por eso el corazón es el centro de la operación. Por eso la palabra misma dice que sobre toda cosa guardada debemos de guardar el qué, el corazón, sobre todo. No hay nada que se compare con él. Entonces, hay una característica fundamental de la genética del anticristo que él usó en el Edén y que está usando y va a seguir usando. Y eso se llama engaño. Le repito, se llama engaño. ¿Por qué? Porque el papá de este personaje es el padre de la mentira. ¿Qué puede haber entonces en él? Mentira y engaño. No puede existir nada más. Sobre eso él se mueve. ¿Qué es por consiguiente lo que el anticristo quiere hacer? ¿Qué es lo que él pretende, busca hacer en medio de la tierra? Engañar a la tierra haciéndole creer que él es quién. ¿Que es quién? Cristo. Y es precisamente, amados, aquí donde él ha creado una trama para envolver a la tierra, inclusive ha entretenido y ha envuelto a los mismos escogidos. ¿A qué me refiero? La trama es que si es una persona, que si el anticristo es una institución, que si el anticristo es un poder, que si es una figura política o que si es una figura religiosa. Y si somos astutos, como dice Mateo 10:16, y caminamos en la tierra en medio de lobos y somos astutos como las serpientes y mansos como las palomas, nosotros nos vamos a dar cuenta que el mundo está siguiendo esta trama. La sigue, la va persiguiendo, bien sea a través de historias fantasiosas, inclusive estudios escatológicos, tratando de determinar quién será el anticristo. Y mientras esta trama se desarrolla y la gente está pendiente de que si aparece o no aparece, de que si es este o es el otro, que si está en este lugar o no está en este lugar, mientras todo eso pasa, él logra mantenernos entretenidos a todos y él sigue avanzando en su tarea, que es ¿cuál? Ocupar el lugar de Cristo en el corazón del hombre. Mire qué astuto, mire qué tremendamente hábil él lo hace, pero nosotros estamos siendo preparados, adiestrados y capacitados para esto, para poder entender. Y si su expectativa, amado hermano, el día de hoy era que abordáramos este tema y al final del tiempo pudiéramos sacar a la luz quién es, pues creo que hoy lo voy a decepcionar, porque no le puedo decir quién es.
Pero lo que el Señor trae a nuestros corazones hoy es que podamos entender cabalmente qué es. ¿Me está siguiendo? No quién, sino qué. Porque el día en que se manifieste el hombre de pecado, la iglesia que esté preparada va a poder determinar qué es, para entonces definir quién es. No sé si usted me está siguiendo, ¿sí? Si su expectativa era que le dijera que era el príncipe Felipe, no. Bueno, no sé. Pero necesitamos entender qué hace Él para poder saber nosotros qué hacer nosotros, cómo comportarnos, qué mecanismos de pelea, de batalla y de defensa nosotros tenemos. Porque lo que necesitamos en este tiempo es entender qué es y qué hace. Y si usted entiende esto, entonces rápidamente, cuando sea manifiesto el hijo de la perdición, usted va a saber y va a decir: ese es. ¿Me está siguiendo? Bien. Ya hay algunas fallas respecto a esto de andar buscando. Alguien dijo una vez que era Nerón. Por allá salió otro diciendo que era Hitler. Y la verdad que tenían todo el espíritu de la maldad en su corazón. No hay que negarlo, ¿cierto? Perversos, malos. Pero no eran, ni son. Hoy, que es un rey, un príncipe dentro de las monarquías decorativas de Europa. Vaya a saber. Pero lo que sí es cierto es que la palabra está llena de información, de códigos y de tesoros que nos van a explicar cómo debemos nosotros prepararnos para entender qué es y qué hace. El apóstol Pablo, en la segunda carta a la iglesia de Tesalónica, dice, vaya conmigo, segunda carta de Tesalonicenses, al capítulo 2, al verso 1. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Tenemos mucha palabra. Alguna la vamos a diseccionar, otra no. Pero dice esta palabra. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Empieza diciendo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué importante esto, que hay un evento que va a marcar la presencia de este personaje. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, vea lo que dice, entienda lo que dice el verso 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿De dónde no se debe de mover fácilmente usted y me debo de mover yo? ¿De la manera de pensar como usted ve la vida? ¿O de qué manera de pensar? De la manera de pensar que Cristo ha establecido en usted y en mí. Ese es el modo de pensar, no otro. No son los criterios que yo tengo. Ah, yo tenía razón. No, nosotros nunca tenemos la razón, que la tienes el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que aquel día del Señor está cerca. No especule, no tema, no se ponga nervioso, porque hay señales precisas y claras, pero la mayor se la va a dar la palabra que está operando en su corazón y en mi corazón. Por eso se tiene que llenar de ella. Por eso usted no tiene que conformarse con venir cada domingo a recibir un mensaje. Usted se tiene que alimentar, usted tiene que escudriñar, usted tiene que buscar la palabra viva diariamente, tiene que meditar en ella. Amados, nos metimos en una carrera que es una carrera de una batalla. Amados, la vida en Cristo es radical, porque Él fue radical. Quien la hace diferente
somos nosotros adoptando pensamientos que no nos corresponden. Por eso el verso dice: no os dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Verso siguiente. Aquí empieza a hacer énfasis el apóstol en algo fundamental. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Qué dice? ¿Que nadie los qué? Que nadie lo engañe. No importa si habla bonito, no importa si es elocuente. Lo importante es que esté predicando la palabra viva y de verdad. Pero para eso usted la tiene que escudriñar. El problema de la iglesia de Jesucristo es que cree todo lo que le dicen. ¿Por qué? Porque no tiene fundamento, porque no se prepara, porque no tiene hambre de ir a la palabra. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía. ¿Qué significa eso? La negación de Cristo, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. No va a venir antes de que se manifieste Él. No va a pasar nada antes de que este personaje creado se manifieste, porque es un personaje que fue como creado, fue creado. Verso 4: el cual se opone. ¿Quién se opone? El hijo de perdición, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Quién está indicando esto? Todo aquel, toda aquella que se levante contra lo que dice la palabra, contra lo que dice el Señor, tiene un espíritu y se llama el espíritu del anticristo. ¿Me está siguiendo, mi amado? Mire, me puse esta camisa para que me pusiera atención hoy. Colorida, no sé cómo se ve con las luces, fluorescente probablemente, ¿sí? Discrepé con el resto, ¿verdad?, de la moda del 15. Pero bueno, bien. El cual se opone, ¿dónde me quedé? En el 4. Sí, tanto, esto es vital, usted debe de entender esta parte. Wow, mire, yo he aprendido mucho con esto, mis sentidos se han expandido. Dice el verso 4: tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Dónde se sienta? ¿Dónde se sienta? En el templo de Dios. Ya lo voy a decir. Yo sé que muchos dijeron: con razón aquello, con razón esto, con razón este predicó de esto la vez pasada. No lo hice por premeditadamente, pero todo tiene una unión, todo va ligado, ¿sí? Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Él busca sentarse en el templo de Dios porque se hace pasar por Él, porque Él es mentiroso. ¿Y qué hace? Engaña, ¿sí? ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo está hablando a la iglesia de Tesalónica, y ahora dice: ¿no sabéis? Todo el mundo conozca quién es el Cristo. No va a pasar nada hasta que el último sepa. Y cuando el último haya sabido, entonces algo va a suceder. Porque ya esta acción, ya está en acción el ministerio de la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Es pecado. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se va a manifestar aquel inicuo, aquel pecador, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué le está indicando esto, mi amado? Que aunque se levante, que aunque haga, que aunque quiera falsificar, que aunque se siente en miles o millones de templos, entonces al final de los tiempos Él va a ser vencido. No lo digo yo, está escrito. Mire lo que dice: lo va a matar con el espíritu de su boca y lo va a destruir con el resplandor de su venida. Es algo grande, es algo poderoso. Dice el verso siguiente: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás,
con gran poder y señales y prodigios. ¿Cómo dice? Mentirosos. ¿Cuál es la característica? Usted está detectando rápidamente. ¿Qué lo hace? ¿Qué hace que sea él? Que engañe y que qué. Y que mienta. Pero para que usted pueda distinguir eso, ¿qué tiene que hacer? Prepararse, entrenarse en los secretos de la palabra. Amado, medítela. No se lo digo porque lo quiero hostigar con esto. Se lo digo porque es la esencia por la cual usted no va a ser engañado. Y con todo engaño, dice el siguiente verso, de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Dónde está el amor de la verdad? Está escrito. La palabra es vida, es espíritu, es paz, es gozo, es amor. Hay que entender. Por esto, dice el verso siguiente, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Por quién fue enviado? ¿Quién envía al que engaña? Perdón, ¿quién lo envía? Dice la palabra, por esto Dios les envía un poder como engañoso para que crean la mentira. Ay, qué malo nuestro Dios. No. Usted recuerda cuando le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido, ¿para qué le dijo? Para zarandearte. ¿Y qué dice después? Pero yo he intercedido por ti y como sos mi hijo, tranquilo, no te va a pasar nada. ¿Eso dice el verso? No, le dice eso. He rogado porque tu fe no falte. ¿Qué quiere decir? Estoy autorizando a Satanás que te dé una zarandeada. ¿Por qué es eso? ¿Por qué pasa eso? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. Estos versos introductorios, amados, de este tema, no los pretendo desgajar a cabalidad, pero los expongo para que nos podamos ir enfocando en qué, más allá de quién sea este personaje creado, que va a marcar la venida del Cristo, entendamos nuevamente, les repito, qué hace, y lo que hace es bien claro. Vea, lo primero que hace es engañar. Lo segundo que hace es mentir. Y lo tercero que hace, y es lo más sensitivo, es que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Cómo sucede eso? ¿A dónde está pasando? Esto pasa en el corazón del hombre. Por eso, sin querer queriendo y en la voluntad propia del Padre, hemos hablado el fin de semana pasado de qué. ¿Perdón? ¿De qué hablamos, pastora? Del tabernáculo caído de David, en síntesis. Y que hay que levantarlo. ¿Por qué? Porque hay alguien que se sentó en el templo haciéndose pasar por Dios. Físicamente, un cuerpo no puede estar sobre otro cuerpo. Tiene que desplazarlo para ocupar el lugar de ese cuerpo, ¿cierto o no? Creo que es una ley de la física. No pueden ocupar el mismo espacio. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Que hay muchos templos donde quien está sentado no es el Padre, sino que es el hijo de la perdición. No sé si usted me está siguiendo, mi amado, ¿sí? Por eso lo que él hace es buscar un lugar en el corazón del hombre para afianzarse y sentarse en ese lugar.
y ocupar el lugar que le corresponde al único Dios verdadero. Lo otro importante que debemos de entender es que Él está autorizado para engañar al hombre. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Sencillamente porque Dios pide que le entreguemos el corazón a Él. Y cuando se lo entregamos, entonces estamos resguardados. Pero una vez que se lo entregamos, Él prueba y pesa nuestro corazón para saber verdaderamente si somos o no somos de Él. Por eso hay muchos amados que se capacitan y se recapacitan y vuelven a recapacitarse, pero dejaron que se sentara en su corazón el que no es el dueño del corazón, y vuelven al mismo lugar donde estaban y vuelven peor. No sé si me está siguiendo. ¿Sí? Ese es el plan del enemigo. Ese es el plan que hay para que los templos caigan, para que quien ocupe el lugar no sea el Hijo de Dios, sino que sea un usurpador, uno que engaña, uno que miente. ¿Me está siguiendo, mi amado? Dígame amén en grande si usted me está siguiendo. Mire, estas enseñanzas son vitales para el cuerpo, porque de esto nosotros aprendemos y entendemos qué hace, cómo se hace, cómo nos preparamos. Entonces, habiendo establecido lo anterior, yo quisiera que vayamos a escudriñar, esto sí lo vamos a escudriñar, la primera carta de Juan en su capítulo 2, comenzando en el verso 18. Y es ahí donde nos vamos a detener un poco más, habiendo entendido las partes básicas de lo que hace el enemigo de todos los tiempos. Primera carta de Juan, capítulo 2, del verso 18, a partir del verso 18. Creo que vamos a leer hasta el 27, si no me equivoco. ¿Está conmigo? Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 18. ¿Listos? Dígame amén si está ubicado ahí, porque necesitamos ir al mismo tiempo. Listo. Dice el verso 18: hijitos, qué lindo comienza. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Ajá. Así ahora han surgido muchos anticristos. Ay, ¿cómo está eso? Vamos a ver. Han surgido ¿cómo? Muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Mire lo que dice el 19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción ¿de quién? Del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y el que niega al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, qué importante, ya lo vamos a ver, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo: la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él.
decía al Señor, ¿por qué me llevaste acá? Y es por lo siguiente, amados. Juan, el apóstol, quien es al que se le atribuye la escritura de esta carta a los tesalonicenses, es el mismo escritor del Evangelio de Juan, nos pone en el marco claro y preciso de poder entender qué es y qué hace el anticristo, para entonces estar preparados para cuando se manifieste este hijo de perdición. Y el verso 18 comienza diciendo: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Présteme atención. Juan comienza este capítulo, o comienza estos versos, refiriéndose a la iglesia de Tesalónica como hijitos. ¿Qué significa esto? Él está hablando a todos los que conforman el cuerpo de Cristo, a todos los que creen. Por lo tanto, han sido hechos hijos, a la iglesia en general, no a la de Tesalónica. Hago la aclaración. Ahora, ¿a quién le habla hoy? ¿A quién le está hablando esta carta el día de hoy? A usted y a mí. Entonces usted debería, y yo debería recibirlo de esta manera: hijitos de Cristocentro. Ya estamos en los últimos tiempos, porque cuando venga el que niega a Cristo, el hijo de pecado, ahí se manifestará nuevamente Jesucristo. ¿Cuándo se va a manifestar el Cristo? Cuando se manifieste el hijo de pecado, ¿sí? El anticristo, ¿sí? El apóstol afirma que efectivamente hay un anticristo, pero que mientras llega el tiempo final, el tiempo clave del final, mientras esto pasa, ya hay muchos anticristos. Y lo dice en plural: hay muchos anticristos. Por eso es que se sabe que los tiempos en que vivimos son los últimos. Usted dirá: pastor, entonces hay pequeños anticristitos. No son anticristitos que operan así, sino que son anticristos que operan por el poder del espíritu del anticristo. Recuerde esto: nuestra batalla, la de los hijos, no es contra carne ni contra sangre. ¿Contra qué es? Contra potestades, contra principados, gobernadores de las tinieblas que se manifiestan ¿dónde? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso nosotros nos desgastamos en la tierra, porque no entendemos qué estamos peleando. Por eso viene la avaricia, el engaño, por eso viene el chisme, por eso viene todo lo que se da en medio de la tierra, pero lamentablemente se da en medio de la iglesia. Y es cuando nos debemos de preguntar: si usted tiene espíritu de contienda, si usted tiene espíritu de chisme, si usted tiene espíritu de división y está dentro de una iglesia, la pregunta que se debe de hacer es: ¿quién está sentado en mi corazón? No sé si me estoy explicando. El tema es duro, pero así lo establece la palabra. La idea es que nosotros podamos entender quiénes somos, qué hacemos y cómo debemos reaccionar y actuar en función de lo que estamos viendo que está pasando. Entonces, anticristos que operan con el poder del espíritu del anticristo. Quiere decir que hay una multiplicación de una genética mala que se está estableciendo ¿dónde? En el corazón del hombre. ¿Me está siguiendo? Por eso la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el verso 3, lo explica de esta manera. Mire cómo lo dice el mismo Juan. Dice:
Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 3. ¿Está conmigo? Vaya usted siguiendo, mi amado, porque si usted no pone corazón y Biblia, probablemente usted se va a extraviar de lo que estamos hablando. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 3. Dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es que el espíritu de quién? Del anticristo. Entonces es un espíritu operando. Y mire lo que sigue a continuación, que es lo más interesante: el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora dice que ya está en el mundo. Por eso la estratagema que le expliqué al principio, lo que trata de hacer es confundir. ¿Por qué? Porque el espíritu del anticristo ya opera en la tierra y se manifiesta a través de ¿qué? De varios, de múltiples, de muchos, de millones de anticristos. ¿Me está siguiendo? Esto quiere decir que efectivamente se va a levantar una figura, sí. ¿Que qué características va a tener? La que les estoy explicando en este momento. Es mentiroso, engaña y se quiere sentar en el lugar que no le corresponde. Hay que sacarlo. ¿Usted ha comprado alguna vez un boleto con asiento? ¿Con número de asiento? ¿Sí? ¿Alguna vez? Un evento, una actividad donde le dan un número de asiento. ¿Y qué hace usted cuando ve que en su asiento está sentado otro? La hermana Tony dice: lo quito. ¿Sí? Es exactamente lo que tiene que hacer. Si usted está determinando que hay algo que se sentó ahí que no le pertenece, quítelo. Sáquelo. Es que no me di cuenta. Sí se da cuenta, porque hay manifestaciones del espíritu en la carne. No sé si me está siguiendo. Quítelo. Es que yo trato, pero vea, tal vez usted está lleno de anticristos a su alrededor y no los quiere sacar de su vida. Es la forma en que él opera. Entonces, por eso yo creo que si ha de levantarse un anticristo, es porque ya los anticristos han logrado que su espíritu se haya sentado en el templo de millones alrededor del mundo, y están esperando que venga su gran rey. Nosotros esperamos a nuestro redentor, pero este millón y ejército de anticristos están esperando a otro que no es nuestro redentor. Por eso lo creo fielmente. Han logrado sentarse en el templo de muchos. Ahora vea, esto se pone mejor, porque Juan afirma en el siguiente verso, en el verso 19, regresamos al 2, vimos el 18, vamos al 19. Se pone mucho mejor el tema, porque Juan dice: salieron de nosotros. ¿Quiénes? ¿Quiénes salieron de nosotros? Perdón, los anticristos. ¿De dónde salieron? Durmiendo con el enemigo. No sé si me está siguiendo. Él afirma que salieron de nosotros. Salen de adentro. No pueden salir de afuera, ¿va? De adentro. Salieron de nosotros. Pero ¿qué dice después? Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido ¿con quién? Con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, amado, y no está esperando que salga físicamente. El problema es que esta es una operación de orden espiritual, porque opera en los corazones. ¿Qué quiere decir? Que los que no son de nosotros siguen operando ¿dónde? Dentro de nosotros. Es terrible lo que pasa. Entonces, ¿quiénes salen de nosotros? Los anticristos. Entendamos, amados, la destrucción no se quiere hacer afuera. Afuera ya hay destrucción. La destrucción se quiere hacer ¿dónde? Dentro. Esto es una gran implosión.
Cuando menos acordemos, esto va a reventar de tal manera que va a decir: oíme, este no era de nosotros, y aquel tampoco era de nosotros, y este tampoco era de nosotros. Ese es el objetivo. Así se va a ver y así se está viendo. Mire lo que dice la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, en el verso 30. No me va a ajustar el tiempo, amados. Creo que vamos a hacer esto en dos partes. ¿Le parece? ¿Sí? Bien. Es que quiero ir despacio, porque esto es como se come el postre mi hijo Carlos Armando, con cucharita pequeña y de a poquitos. ¿Sí? Hay que sacarle todo. Hechos capítulo 20, verso 30. Y de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Miren lo que dice este verso. A mí me caló hasta los huesos. Repito, y de vosotros mismos, vosotros, se levantarán hombres que hablen cosas como perversas, para arrastrar tras sí a quién. Oh, mi amado, a los discípulos. Por eso dice otro verso que también van a engañar hasta los escogidos. Entonces, ¿de qué se trata toda esta operación? De prepararnos para. Amado, cuando yo le vengo a enseñar lo que el Señor me ha enseñado, no lo hago con el propósito específico de hacerle pasar un rato incómodo. Bueno, sí, en el fondo, pero la idea fundamental es que podamos inquietar nuestro corazón de tal manera que nosotros nos volquemos a la palabra, a escudriñar la palabra, a entender la palabra, a entender los misterios de la palabra, para que nadie nos vaya a engañar. Yo le digo con todo mi corazón, no bastan los discipulados, no bastan los bíblicos. Necesitamos ir a nado a la palabra. Y si usted sabe nadar, usted entiende que cuando se mete a lo profundo de un lugar, mar o piscina o río, solo tiene una manera de mantenerse firme en ese lugar o salir de ese lugar, que es como a nado. Si usted no puede nadar, ¿qué le va a pasar? Se hunde en lo profundo. Necesitamos entenderlo. Judas capítulo 1 verso 18. Mire lo que dice. Solo estoy afirmándole lo que pasa y lo que dice Juan en el verso 19 de esta primera carta del capítulo 2. Judas capítulo 1 verso 18. Juan dice que salieron de nosotros y la palabra lo reafirma en múltiples versos. Yo solo le estoy dando algunos. Judas capítulo 1 verso 18. Los que os decían, dice Judas capítulo 1 verso 18. Esa carta de Judas está así como antecitito de las revelaciones, ¿sí? Chiquitía. Me puso en aprietos alguna vez porque me dice: ¿dónde está Judas? Y yo, buscando Judas, yo, va. Pero como él ya sabe toda la Biblia completa, va, todos los libros, va, me puso a prueba esa ¿cómo le llaman? Trivia, qué sé yo. Pero ya sé dónde es. Antes de las revelaciones, ahí está. 1:18. Los que os decían, en el postrer tiempo, dice, habrá que burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Qué tremendo. Yo creo que fue mi amada esposa que una vez habló con mayor amplitud de que eran los sensuales. ¿Para qué fuiste vos, Moisés? No. Bueno, entonces me queda la inquietud, porque sensual, amado, no es solamente alguien que manifiesta sensualidad física, sino que hay un espíritu engañador en medio de su operación, porque alguien
se sentó en el lugar que no le correspondía en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted ve uno que causa división, por cualquiera que sea el motivo, ¿qué quiere decir esto? Lo que le estoy diciendo, amado, es que estamos siendo entrenados hoy para poder detectar, para poder aprender, para poder saber qué es lo que pasa en la iglesia de Jesucristo hoy, antes de la venida de nuestro Cristo y la manifestación del Hijo de la perdición. ¿Me está siguiendo? Quien no manifiesta los valores de Cristo en su corazón, quiere decir que hay algo que está sentado en el corazón que no es Cristo. Bien, entonces, amados, para mí la jugada está clara. La jugada está clara. La jugada es que cada día se levanten más anticristos, que son todos aquellos que en su templo se sentó el espíritu del anticristo, haciéndose pasar por Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Parecen ser de nosotros, pero no son de nosotros. ¿Cómo detectamos? ¿Cómo nos damos cuenta? Por la manifestación propia de lo que hay en el espíritu y dentro del corazón. Un adulador tiene un espíritu que no es el de Cristo. ¿Qué es un adulador? Pastor, hoy específicamente, con esa camisa, no le miento, yo vi como un resplandor que bajaba del cielo y se iluminaba una cosa tremenda, y de la camisa, que es naranja, salían unas llamas como de fuego. No sé si me está siguiendo. Amados, el tema es espiritual, el tema no es carnal, pero necesitamos activar ¿qué? Nuestros sentidos espirituales. Esos operan en nuestro interior, y es lo que hemos venido hablando de años, sí, ya muchos años haciéndolo. ¿Por qué? Porque el que esté preparado, el cuerpo de Cristo, la iglesia que esté preparada de esta manera, es la que va a poder determinar entonces quién es el hijo de la perdición. No va a haber necesidad que le digan, mira, aquel es. ¿Por qué? Porque el espíritu que mora en él le va a afirmar que aquel que se ha levantado, ese es el anticristo. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Usted se puso, me la pone difícil. Yo creía que me iba a decir hoy quién era. ¿Sí? No que me iba a poner a averiguar quién es. El punto no es que yo quiera que averigüe, el punto es que yo quiero que el Espíritu le revele en su corazón, porque está sentado Cristo, quién va a ser. Creo que en este nos vamos a detener, lo vamos a desarrollar, pero aquí nos vamos a detener hoy. Vamos, 2:20, Juan. Y esta es clave, por eso me quiero detener hoy acá. 2:20. Vamos 2:18, 2:19, vamos 2:20. Dice, pero vosotros tenéis la unción de ¿quién? Del Santo, y conocéis todas las cosas. Comencemos entonces. ¿Vosotros quiénes son? Vosotros somos nosotros, ¿sí? Él está afirmando en el orden espiritual que nosotros, a esa iglesia que le está hablando, que es la iglesia de Cristo en general, en esta primera carta de Juan, no es una iglesia específica, es la iglesia de Jesucristo. Él cree en el corazón que a quienes está hablando son escogidos, hijos y discípulos. Vosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque lo siguiente que le dice es: tenéis la unción del Santo. ¿Qué es esto? ¿Qué es la unción del Santo? No me va a venir con una medalla un día de esto, hermano. Es que ando la unción del Santo, miren. La unción.
La unción del santo, amado, es la llenura del Espíritu de Jehová en medio de la vida de los escogidos, de los hijos de los discípulos. Es el conocimiento de todo aquello espiritual, la revelación de los secretos de la palabra, que se dan porque hay verdaderamente un espíritu nuevo creado y está el Espíritu de Dios sentado en el corazón del hombre. Hay algo que nadie lo va a poder engañar. Te le van a poder decir ta. Usted va a decir no, esa parte no. Y no le estoy diciendo que nos vamos a sentar a cuestionar todo lo que escuchemos. No, simplemente hay algo en nuestro interior que nos va a revelar y nos va a decir sí, no, sí, no. ¿Está siguiendo? Hay una unción en nosotros. Dice, conocéis todas las cosas. ¿Qué es esto? Ahora sé todo. Es simplemente la revelación de los misterios ocultos en medio de la palabra. Por eso, la palabra, mis amados, cuando usted la escudriña, cuando usted viene y empieza a cavar y hace minería bíblica en ella y empieza a decir, wow, aquí hay una ricura, aquí hay un tesoro, pero el tesoro nunca se ha encontrado por encima, el tesoro siempre se ha encontrado abajo. No sé si me está siguiendo. Eso es lo que usted va a tener. Esa es el conocimiento de todas las cosas, revelación de los misterios ocultos. Una afirmación para los que no son anticristo, sino los que son de Cristo. Los que son de Cristo tienen lo que el apóstol está describiendo en este verso 20, unción del santo y el conocimiento de todas las cosas. Mire lo que dice Marcos capítulo 4 verso 34. Marcos capítulo 4 verso 34. Dice la palabra, Marcos 4:34, y sin parábolas, dice, no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba que todo. ¿Por qué? Porque tenían la unción de ¿quién? Del santo. Había una revelación en sus corazones. Proverbios capítulo 28 verso 5. Mire lo que dice. Debemos de entonarnos con esto, amado. El anhelo de nuestro corazón es tener una iglesia verdaderamente preparada, capacitada y estrada con la unción del santo para que podamos marcar la diferencia. Proverbios 28:5. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová, ¿qué pasa? Entienden que todas las cosas. Así por eso usted no va a salir corriendo. Así por eso usted no va a llamar a la 1 de la mañana al líder, al hermano, y decir, mire, es que me está pasando esto, me está pasando lo otro. No, usted va a tener la revelación en su corazón y usted va a decir, ¿cuál es el problema acá? A ver, ¿qué espíritu está manifestando? Aquí lo ponemos quieto de inmediato. No sé si me está siguiendo. Hay algo superior. Esa es una iglesia viva, eficaz, que tiene todo lo que se necesita. Vosotros, o sea nosotros, estamos siendo preparados para que en estos últimos tiempos en nuestro templo solo se siente Jesucristo y nada más que Jesucristo. Si hay algo que ocupa el lugar del Cristo vivo, con el cual fuimos llamados para salvación, amado, usted tiene todo el derecho de decirle, ¡fuera! Y no con chamán, ni con ruda, ni con vara, ni con nada. Tiene la autoridad porque usted es hijo. Tiene la autoridad porque su corazón solo le pertenece a Cristo y nada más que a Cristo. No es de nadie más. Usted no puede permitir que alguien que sea un extraño se siente en el lugar que es el trono del Cristo vivo. Su corazón y mi corazón. Oramos. Continuamos el próximo fin de semana, ¿le parece? ¿Sí? Porque si continúo nos vamos a ir mínimo en 1 hora más. ¿Salvo? No, vaya a celebrar. Incline su rostro, por favor. Quiero orar por usted, por su vida. Padre bendito, gracias, amado. Gracias, Dios eterno. Gracias, Rey soberano. Gracias por tu palabra. Que aunque no lo merecemos, Señor, tú siempre quieres hacer algo
a través de nuestras vidas. Bendito Dios, que la palabra viva y eficaz que tú trajiste, que tú estableciste en los cielos, esté en nuestros corazones, Señor, vibrante. Padre eterno, haz que cada tiempo, que cada momento donde nos imparte, donde se nos adiestra, donde se nos prepara, dispongamos tu trono para que tu palabra pueda inundar nuestro corazón. Padre bendito, desbaratamos, cortamos y quitamos de nuestro corazón toda posibilidad de que el que miente y engaña se haya sentado en él. Y si lo hemos abierto, y si ha pasado, y si hemos tenido portillos abiertos para esto, nosotros hoy, con la autoridad del cielo, como tus hijos, le decimos a este espíritu de la mentira y del engaño fuera de nuestros corazones, porque de esta casa no saldrán anticristos. Padre bendito, gracias por la vida de cada familia, de cada hermano, de cada hermana, de cada matrimonio, de cada madre de familia, de cada joven. Que tu espíritu inunde, inquiete verdaderamente los corazones, y tengamos cada día más y más y más y más hambre de ti. Gracias, bendito Dios, por esta casa. Permítenos, Señor, que sea esa casa referencial de escogidos, de discípulos y de hijos que están firmes y entendidos en los tiempos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, y te damos a ti todo el honor, toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. La paz de Dios, hermano.